Advertencia. Este video contiene lo que va a escuchar que pueden afectar la sensibilidad de algunas personas. Se recomienda discreción, aún escena te escuche contienen, escenas con sangre, heridas graves y cicatrices, violencia moderada, cirugías y tratamiento de heridas o lesiones, se tocan temas polémicos que pueden afectar a algunas personas, no se incentiva a replicar o repetir las acciones que escuchen en este video. Recomendado para mayores de 16 años. Capítulo 1. La maestra de World Dragon. Todo el sitio del Instituto World Dragon Sevens, que se encontraba en la zona sureste de Asterisk, estaba cubierto de innumerables edificios conectados por corredores. Estaba dotado de jardines y espacios abiertos, ya que los edificios estaban rodeados por ellos, imitaba la arquitectura tradicional de estilo chino. Todo aspecto arquitectónico, en lugar de ser una academia, era probablemente más como un gran palacio. En una esquina, había un edificio llamado el Templo del Dragón Amarillo. A primera vista, no era muy diferente de los otros edificios de varios pisos de la estructura de 3 capas, y tenía un techo de tejas amarillas y azul ultramarino en pilares lacado en color vermilion 1. De hecho, cualquier estudiante inscrito en World Dragon sabía bien lo especial que era este lugar. 1. Un color variable, que es rojo vivo, pero a veces parece medio anaranjado. No, para ser exactos, lo que era especial no era el lugar, sino su maestra. Era la persona que heredó el apodo de Revelaciones Divinas 2. 2. NT, no lo traduje mal, ese es su apodo, el por qué es en plural, por el momento no lo sé. Era la persona que reinaba en World Dragon. El nombre de la persona, que había sido colocada en el lugar hace 3 años, justo a la edad de 6 años, era Fan Xinlu. Maestra, es pronto para la reunión del reporte regular. Zhao Wufeng anunció tras una breve pausa. En la entrada de la sala Zhao Wufeng tomó la postura de Baoan, 3, con el puño derecho en la palma izquierda. 3. NT, supongo que se entiende, es un saludo inclinando el cuerpo con una palma envolviendo el puño. Wufeng ocupaba el puesto número 5 en el Instituto World Dragon Sevens. A pesar de que tenía un cuerpo bien entrenado, era de baja estatura, y a pesar de que podía ser confundido con una niña, debido a sus suaves y refinadas características y el cabello largo, era un estudiante masculino de 17 años de edad, de pleno derecho. Una vez altamente aclamado como un prodigio que espléndidamente había terminado segundo en el Fénix anterior. De hecho, mientras Wufeng se recordaba a sí mismo en ese momento, casi se desmaya en agonía porque él era como una rana ignorante en un pozo. 4. 4. NT, significa que no sabía nada del mundo exterior, o nada más allá de su propio mundo. Ah, ya es ese momento, G. La pequeña niña, que estaba de pie en medio de la sala, volteó su rostro ante esa voz, y regresó una sonrisa inocente. Ella era una chica encantadora, quien ató su largo cabello negro, redondo como alas de mariposa, y a quien el uniforme de World Dragon, que tenía la apariencia de una antigua costumbre, le quedaba bien. Su altura alcanzaba en el pecho de Wufeng. No era exactamente muy exagerado, pero para aquellos que no sabían nada, era probable que les resultara difícil de creer que esta pequeña niña era las Revelaciones Divinas, Fan Xinlu, rango número 1 en el Instituto World Dragon Sevens, que se jactaba de ser el más grande de Asterisk. Entonces, vamos a dejarlo así por ahora. Todo el mundo, gracias por su arduo trabajo. Aceptaré un reto nuevo en cualquier momento. Xinlu dijo eso y miró alrededor de la sala. Decenas de estudiantes yacían en el suelo sin aliento. Eran todos los que deseaban aprendizaje de Xinlu. Actualmente, los discípulos personales de Xinlu numeraban unos 50. Considerando la totalidad de World Dragon, de ninguna manera había muchos, porque también había sectas de World Dragon que tienen varios cientos de discípulos. Sin embargo, todas esas 50 personas tenían sus nombres grabados en las Named Charts de World Dragon, y en cuanto al top 12, 11 de los 12 nombres eran discípulos de Xinlu. En otras palabras, se podría decir que la mayoría de las personas fuertes en World Dragon eran discípulos de Xinlu. No hubo ningún solicitante seleccionado esta vez, tampoco. Sí. Desafortunadamente. Salieron de la sala y avanzaron por el pasillo que da al patio. Para llegar a ser un discípulo de Xinlu, uno solo debía completar una prueba muy simple. Era solo tocar a Xinlu dentro de un cierto tiempo. Solo eso. Sin embargo,
Feng sabía por experiencia cuán difícil era, solo eso. Incluso cuando decenas de estudiantes, que tenían confianza en sus habilidades, unieron sus fuerzas, no fueron capaces de poner un dedo sobre su pequeño cuerpo. A pesar de que Xinglu no hizo nada más que simplemente esquivar o ignorar el ataque sin siquiera protegerse con sus manos. Por cierto, Feng. ¿Viste el encuentro de hoy? Por el encuentro de hoy, se refiere al del Fénix. Por supuesto, Feng también estaba observando los partidos de sus camaradas. 9 pares de World Dragon avanzaron a la batalla principal, y 5 pares, que terminaron la cuarta ronda de hoy, entraron en los mejores 16, esto era lo mayor entre las 6 academias. Además de ello, los pares eran después de todo, discípulos de Xinglu, también. Había un chico interesante. Ya sabes, el rango número 1 de Seidokan, si no me equivoco, se llama Amahiri Ayato. Las marionetas de Ayekan también estuvieron bastante bien, pero, en términos de material, ese chico es el número 1. Es realmente interesante. Ah, habla del 11º encuentro, cierto. Ella estaba hablando sobre el encuentro en el que el par del rango número 1 de Seidokan y el par de la rango número 3 de LeWolf se enfrentaron. En la lucha entre usuarios de Ugerlux, ambos eran considerablemente habilidosos. Sin embargo, parecía que su poder está de alguna manera restringido. La agencia de inteligencia de la academia ya había recogido una buena cantidad de información. De acuerdo a ella, parecía que él era capaz de mantener su estado de poder completo por solo un periodo muy limitado. A pesar de que todavía era una conjetura. Además, también hubo el rumor, que decía que una vez que liberaba ese poder, un cierto intervalo era necesario con el fin de utilizarlo de nuevo. De hecho, sin embargo, ya que la fuente de la fuga de este rumor parecía ser LeWolf, era cuestionable hasta qué punto era creíble. Es probable que sea la habilidad de un Strige o Dante. No es tan bien interesante. Si no me equivoco, sus próximos rivales serán Son y Luo. Son y Luo eran discípulos jóvenes Aufeng y veteranos, quienes tenían sus nombres grabados en las Named Charts. Sí. Estoy deseando ver cómo van a atacar. Si se pensaba normalmente. Un rango almohadilla 1 no era más que un oponente formidable. Al parecer. Su capacidad era el verdadero asunto. Pero, el límite de tiempo era una debilidad, que podía llamarse definitiva. Uno puede atacar tanto como quería, y conquistarlo plenamente. Suponiendo que el rumor del intervalo también era cierto, dada la fortaleza de Son y Luo, se podría decir que era improbable que perdieran. Aunque el otro miembro del par, la Grun Rose, la rango número 5 de Seidokan, también era muy hábil, una vez traída a combate a corta distancia, en una situación de 2-1, sería vencida. Bueno, de todos modos, tomé un gusto por Amahiri Ayato. Sus bases son buenas, y parece que tiene resistencia, también. Lo quiero, realmente lo quiero como discípulo, por todos los medios. Si es él, con 5 años incluso con 3 años de formación, se convertirá en un buen compañero de juegos. 5, para divertirme. 5, NT, se refiere a un oponente capaz de luchar a la par con ella. ¿Está insatisfecha solo con nosotros?, dijo Feng un poco malhumorado. Xinglu rió estridentemente. No es el caso. Pero, tal cosa es como una comida. Y es mejor disfrutar de diversos tipos, ¿no es así? Ah. Por ejemplo. El capitán de los Stjarnagarm estuvo delicioso. A pesar de ser bendecido con una habilidad, es impresionante cómo admirablemente alcanzó ese nivel solo con un estudio de solo unas pocas décadas. Me gustaría tener otra pelea con él, pero al parecer siente antipatía de mi parte de alguna manera. Mientras Xinglu estaba pensando en el pasado con nostalgia, habló con una mirada distante. Si fuera a entrenar personalmente a Amahiri Ayato, él sería capaz de llegar a ese nivel, también. Ah, es realmente lamentable. ¿Por qué no vino a World Dragon? Feng, ¿no puedes de alguna manera hacer algo al respecto ahora? Incluso si usted lo dice. Los estudiantes de las 6 academias, una vez que se inscribían en una, generalmente no tenían permitido transferirse a otra. No, por favor espere un momento. Feng repentinamente notó allí. ¿No estaba usted maestra encargándose de los aplicantes cuando se transmitía ese encuentro? Sí. ¿Y qué? ¿Y qué? Para Xinglu, quien dijo claramente, Feng agarró su frente.
No me diga. ¿Qué lo estaba viendo? Al tiempo que se encargaba de ellos. Era la desventaja correcta, no. Sinlu sacó su terminal portátil y se rió entre dientes. Ah. Por favor, piense un poco acerca de sus sentimientos. Después de todo, normalmente tendrían su confianza hecha añicos. Puede haber también personas que despertaron de su sueño, ¿no? Eres demasiado serio. Para Sinlu, ignorando su protesta sin ninguna vacilación, Ufeng respondió con un suspiro. Discúlpeme, pero no es que sea demasiado serio, es solo que el deseo de jugar de la maestra es demasiado. Por favor, conténgase un poco. Es un consejo que no puedo considerar. Estoy simplemente aquí para divertirme. Nadie puede detenerlo. ¿Para qué crees que es el título de Revelaciones Divinas? Era una excusa sin sentido, sin embargo, al mismo tiempo, también era un hecho innegable. Revelaciones Divinas era un nombre absoluto, que superaba cualquier autoridad en World Dragon. Incluso la Fundación Empresarial Integrada, que era una compañera, no era excepción. A pesar de que se sentía como si hubieran caminado cierta distancia desde que salieron del salón, el pasillo parecía continuar para siempre y sin fin. Incluso a juzgar por el número de habitaciones alineadas a ambos lados, es obvio que no estaba en la escala que se notaría dentro del Templo del Dragón Amarillo. Teniendo en cuenta el tamaño del Templo del Dragón Amarillo como se ve del exterior. El interior era sin duda más amplio y más grande. ¿Con qué maldito tipo de tecnología se había hecho? No, en primer lugar, el número de habitaciones que había en el Templo del Dragón Amarillo, qué tipo de estructura se convirtió, nadie aparte de Sinlu lo sabía. Después de todo, incluso Ufeng, quien era reconocido como el discípulo número 3 de Sinlu, no podía entrar en las habitaciones sin el permiso de Sinlu. Se dice que fue la primera generación de Revelaciones Divinas quien construyó este edificio de varios pisos, y eso, en una sola noche. Sola por sí misma. Solo aquel, que pudiera abrir la puerta de este templo del dragón amarillo, se haría cargo el apodo de Revelaciones Divinas. De hecho, incluso incluyendo a Sinlu, solo hubo 3 personas que llevaron ese apodo. La primera generación de Revelaciones Divinas apareció en los primeros días de Asterisk, y fue una persona nombrada como la fundadora de World Dragon, que trajo la técnica de generalización de capacidad de inducción de mana. Llamada Star Senjutsu. Ella era una gran figura que construyó por sí sola el Templo del Dragón Amarillo, formó a los maestros de enseñanza de Star Senjutsu, y estableció la fundación de World Dragon. Por otra parte, se dijo que selló varios acuerdos secretos personales con la Fundación Empresarial Integrada. Justo antes de dejar World Dragon, ella nombró a la persona que sea capaz de abrir la puerta del Templo del Dragón Amarillo como su sucesor. Después, se dice que muchos estudiantes se desafiaron a abrir la puerta. Ninguno de ellos lo logró. Fue entonces varios años después que apareció la segunda generación de Revelaciones Divinas. Fue una persona que abrió la puerta del Dragón Amarillo, que solo respondía a un plan específico, y consiguió el primer Gran Cross 6 de la historia de Asterisk. Incluso después de su graduación, se esforzó para formar a la próxima generación como maestra, y fue llamada la ancestro de la restauración de World Dragon. Del mismo modo, justo antes de dejar World Dragon, dejó las mismas palabras que la primera generación. 6. No estoy seguro con qué asociarlo, hay muchas explicaciones y ninguna encaja en el contexto, y es la única vez que se menciona este término en este volumen, trataré de investigarlo para la versión full del PDF. Y fue hace 3 años que la tercera generación de Revelaciones Divinas, Sinlu, apareció en esta academia. Unos 10 años después de que la segunda generación desapareció, cuando ella, quien era muy joven, fácilmente abrió la puerta del Templo del Dragón Amarillo, que nadie era capaz de abrir hasta entonces, fue establecida inmediatamente como su maestra como si se tratara de un asunto de hecho. Aunque hubo varios rumores, incluso dentro de World Dragon sobre el comportamiento y el conocimiento adecuado para su edad, y su conducta al hecho de que estaba familiarizada con todos los rincones del Templo del Dragón Amarillo, Sinlu no lo mencionó, y a Ufeng tampoco le importaba hoy en día. Un maestro es hasta el amargo final un maestro. Y eso es suficiente. Así que estaba aquí, maestra. La estábamos buscando. Oh, incluso el hermano, 7, Sao está ahí. Por favor, discúlpeme por el largo silencio. 7, NT, se refiere a un hermano discípulo, no a un pariente en sí. Un par, hombre y mujer, que caminaban del lado opuesto del corredor,
respetuosamente tomaron la postura de Baoan ante las dos personas. Las cejas de Ufeng cayeron ligeramente, pero Xin-Lu se detuvo con su sonrisa inocente sin cambios. «Oh, son ustedes dos, ¿eh? ¿Quieren algo de mí?» Cuando Xin-Lu preguntó eso, las dos personas también placenteramente entrecerraron los ojos. «No, no es tanto, pero hemos venido para reportar la victoria de hoy». La joven se hizo cargo de las palabras del joven con el fin de seguir. Era como si estuviesen hablando como una persona, como si no fuera antinatural en absoluto. Por el contrario, estaban en una perfecta armonía en la medida en que era extraño, espeluznante. El nombre del chico era Li Zhenjun, y de la chica era Li Zhenhua. Como sus nombres lo demostraban, eran hermano y hermana gemelos, y estaban clasificados respectivamente número 9 y número 10, teniendo así su nombre dentro del top 12 de World Dragon. Como era de esperarse de gemelos, sus figuras también eran similares, excepto porque Zhenhua tenía el cabello recogido en un Xinjiang. 8, eran casi indistinguibles. 8, NT, es como se llama al peinado con moños en China. Sí, lo vi. Fue una victoria impresionante. No, no, después de todo, aún tenemos mucho más que entrenar. Incluso mientras lo decían, el orgullo, que no podía ocultarse en las palabras de los dos, se filtraba. También parecía que había algún tipo de arrogancia allí, y una confianza inmensa se podía sentir. Olvídenlo. Solo vayan al punto principal. Ja ja ja. No somos rivales para usted, maestra. Entonces, cuando Zhenjun cortó sus palabras allí, reveló una sonrisa sin miedo. Dado que parece que a este ritmo vamos a enfrentarnos con la pareja del hermano Son en la sexta ronda. Hemos pensado que deberíamos avisarle de esto a la maestra, por si acaso. Ante estas palabras, Xin-Lu miró perpleja del asombro. No es raro que estudiantes de una misma academia luchen en la fiesta. Así que no hay razón para que esté en contra de ello. Bueno, es cierto, pero, como debo decirlo, hay muchos puntos en los que somos incapaces de llevarnos bien con los miembros de la facción de madera. Hubo también un buen número de problemas, después de todo. Ante los gemelos, que revelaron una sonrisa desagradable, las arrugas entre las cejas de Ufeng se profundizaron. Los discípulos de Xin-Lu se clasificaban en gran medida en dos grandes facciones. Una de ellas era la facción de madera, un grupo de personas que se entrenaban principalmente en taijutsu, y la otra era la facción de agua, un grupo de personas que se centraban principalmente en estar senjutsu. Por diversos motivos, entre los taoístas, taosi, pertenecientes a la facción de agua, había gente que subestimaba a los guerreros de puño de la facción de madera, se podría decir que su relación era apenas buena. Los gemelos eran el ejemplo típico de tales taosi. No entiendo de lo que están hablando. ¿Qué hay de hablar con claridad? Impulsada por Xin-Lu, los gemelos intercambiaron miradas significativas. En otras palabras, en caso de que tuviéramos que entrar en conflicto con los miembros de la facción de madera. Y sucediera que de alguna manera nos excediéramos, algo así. Incluso Ufeng, que estaba conteniéndose porque estaba delante de su maestra, como se esperaba, cambió su semblante un poco. En otras palabras, decían que los rencores personales se saldarían bajo el pretexto de un encuentro. Desde un cierto punto de vista, para resumir la facción de madera, no podrían permanecer en silencio. Ho. Deberían haberlo dicho desde el principio. Sinceramente. Qué perezosos son. Pero, Xin-Lu contuvo a Talufeng con una mano y con calma asintió. Pueden hacer lo que quieran. Ya que era para ese propósito no especificado, que les di poder, no tengo ningún interés en dictarles el camino a seguir. Maestra. Ignorando a Ufeng, quien involuntariamente alzó la voz, los gemelos se inclinaron contentos. Como era de esperar, la maestra es de mente abierta. Estamos impresionados. Diciendo esto, abrieron el camino justo después de terminar sus asuntos. Aunque era un pensamiento que hacía a Ufeng rechinar sus dientes, no podía evitar obedecer si Xin-Lu, quien era la maestra, así lo decía. Sin embargo, al pasar por delante de los gemelos, que abrieron el camino, Xin-Lu dijo en broma. Pero, me pregunto si realmente va a ir como esperan. Las cejas de los gemelos nerviosamente se movieron. ¿Significa que vamos a caer ante los hermanos Son y Luo? No. Solo estoy diciendo que todavía es demasiado pronto para designar a sus oponentes. Xin-Lu,
que miró a los rostros de los gemelos, que parecían estar dudando, y se detuvieron, gratamente retumbó su garganta. Cucucu, no sabemos todavía si Son y Luo ganarán a través de este, ¿verdad? Ah. Ya veo. No. Pero, incluso si se trata de Son y Luo, no creo que puedan perder ante un oponente que reveló una debilidad tan abiertamente como esa. Es decir que, en esa medida, valoramos la capacidad de nuestros hermanos. Sin embargo, su manera de hablar era extremadamente arrogante. Wu Feng también estaba de acuerdo lo que dijeron. No había muchos datos sobre Amahir y Hayato, pero por lo que vieron, en algunos de los vídeos que aparecieron en el mercado, había una gran diferencia de poder entre el momento en que estaba con toda su fuerza, y cuando no lo estaba. No podían imaginar que Son y Luo serían derrotados por él en el estado en el que su poder estaba limitado, y una vez que Amahir y Hayato fuera derrotado, no había manera de que perdieran en una pelea de 2-1 contra el otro miembro del par. Lagrun Rose. Fufufu, bueno, está bien. Más importante. Primero deberían estar pensando en la quinta ronda, también. No se sabe qué puede suceder en un encuentro. Jajaja, apreciamos su preocupación, pero... Por suerte de la combinación. Nuestros próximos oponentes son las chicas de Queen Ball que habían estado ausentes. No se preocupe. Ante los gemelos, que casualmente ignoraron el consejo de Xinlu, el rostro de Wu Feng se volvió áspero de nuevo. Ups, ya es el momento, Bueno, entonces, discúlpenos. Wu Feng les pidió a los gemelos, que dijeron esto y se fueron, con un suspiro. Honestamente. Cuando se trata de esos gemelos. Ho. Veo que no te agradan. Son realmente muy arrogantes y tampoco les interesa el respeto y la modestia. No hay manera de que pueda llevarme bien con ellos. Mientras que seguía detrás de Xinlu, que había comenzado de nuevo a caminar, Wu Feng se quejó. Era un hecho que los Taosi de la facción de agua tendían a menospreciar a los guerreros de puño de la facción de madera, pero, naturalmente, todos y cada uno de ellos no eran como estos gemelos. Por ejemplo, la hermana discípula mayor de Wu Feng, quien estableció la facción de agua, aunque un poco atrevida, era una persona respetable. Al final, lo malo, no era más que el problema de las propias personas. Pero, tienen talento. Eso, no voy a negarlo. De hecho, como dijeron los gemelos, en caso de que su equipo fuera a enfrentarse con el de Son y Luo, era casi seguro que los primeros ganarían. Wu Feng tampoco sentía como si fuera a perder si tomara a cada uno, pero cuando se trataba de hacer frente a esos gemelos al mismo tiempo, incluso si no perdía, no podía negar que pasaría un mal momento. Si solo se centraba en la perspectiva de combinación, no había nadie entre los discípulos de Xinlu que fuera mejor que esos gemelos. Por cierto, la maestra cree que Son y Luo perderán contra el par de Seidokan. Ho. Me pregunto cómo será. Ante la pregunta de Wu Feng, Xinlu devolvió una risa significativa. Si mañana, no fueran Son y Luo, sino los gemelos, quienes lucharan contra ellos en la quinta ronda, creo que Amahir y Hayato y su compañera perderían. Entonces, incluso si el par de Seidokan fuera a vencer a Son y Luo mañana, usted dice que perderían contra los gemelos en la sexta ronda, en los cuartos de final. Entonces, Xinlu miró hacia atrás, en broma sonrió y negó con la cabeza. No. Si fueran a ganar el partido de mañana, sería difícil decir quién ganaría. Lo espero con ansias. Ah. Ante las palabras de Xinlu, de las cuales no entendió bien el punto, Wu Feng un poco perplejo inclinó la cabeza hacia un lado. Para empezar, ya que Xinlu era también la presidenta del Consejo Estudiantil de World Dragon, originalmente no debería esperar que los estudiantes de su academia perdieran. Wu Feng estaba perdido por un instante de si debía o no quejarse, pero se rindió después de ver a Xinlu, quien felizmente sacudió su hombro. En cualquier caso, no había manera de que fuera a escuchar. Fénix, 11º día. Caray, se extendió tanto en un solo día. Al entrar En la sala de espera del Domo Sirius, a la que estaba completamente acostumbrada, la aturdida Jules le dio la bienvenida a Hayato con una manada de ventanas espaciales de diversos tamaños. Buenos días, Jules. Buenos días, Hayato. ¿Cómo te sientes ahora que tu debilidad se ha expuesto a todo el mundo? En lugar de responder, Hayato, ligeramente estiró sus hombros, se sentó frente a Jules al otro lado de la mesa. Como puedes ver, la información no se ha ido más allá del nivel de una suposición incierta, pero
Los datos más detallados, que los servicios de inteligencia secretos de cada academia investigaron, probablemente fue pasada a los participantes. ¿Cuánto tiempo crees que tardará hasta que se dé a conocer? Aunque algunos artículos relacionados con el Fénix parecían ser proyectados en las ventanas espaciales de noticias visitadas, todos los encabezados eran solo cosas relacionadas con Hayato. Sin embargo, con una debilidad importante confirmada para un gran favorito, o supernova Seidoukan con límite de tiempo, y así sucesivamente, la conclusión fue apenas evitada en las noticias. Pero, sin duda el servicio de inteligencia secreto de cada academia no era tan dulce. Me pregunto, bueno, sería mejor asumir que reciben tanta información como Claudia de todas partes. Excepto Jules, aquellos, a quien Hayato habló de su sello, eran solamente Saya, Kirin y Lester. Habló de ello con Claudia cuando vino tras el partido de ayer, pero en ese momento, Claudia sabía sobre el sello hasta cierto punto. Lo siento. Pero, también es mi trabajo después de todo. Claudia dijo, durante una anterior llamada por ventana espacial, y a modo de disculpa inclinó la cabeza. Pero, ya que no dijo más que eso, Hayato no sabía desde cuándo y cómo llegó a saberlo. Pero, aún así, tenía un cálculo aproximado. Fue probablemente debido a los trabajos de la agencia de inteligencia antes mencionada, Shadow Star. Y si es así, como Jules dijo, no sería de extrañar si incluso la agencia de inteligencia de otras academias tuviera igual información. Por supuesto, ya que el Shadow Star estaba compuesto por estudiantes de la misma academia, sin duda tenían una ventaja sobre otras academias. Por el momento, sería mejor asumir que el límite de tiempo aproximado fue expuesto. Tomarán el partido con Irene Ursais como base para ello. Bueno, supongo. Ese punto era ya inevitable. No tenían otra opción, sino darse por vencidos. El problema ahora es que la consecuencia que experimentas, la ruptura de tu sello, también fue expuesta. Dijo Jules, quien expandió una ventana espacial cercana y examinó la noticia desplegada. Artículo sobre la persona en cuestión, diciendo, hay rumores que dicen que una vez que él liberó su poder, al parecer no podía mover su cuerpo por un tiempo debido a una reacción violenta. Dicen que cuando esto sucede, para ir con todos, una vez más, un cierto intervalo de tiempo es necesario. Se podía encontrar allí. De acuerdo con Claudia, parece que el origen de este rumor era LeWolf. LeWolf, G. No era como que no tuviera conocimiento de ello. Parecía que el presidente del consejo estudiantil de LeWolf sabía de la hermana mayor de Hayato. Si es así, entonces no sería extraño si también supiera acerca de la habilidad de su hermana, las cadenas de aprisionamiento, que sellaron el poder de Hayato. Ese bastardo Tyrant, habría estado bien si guardaba que sabía un secreto, pero filtrarlo a propósito como para propagarlo, hizo bien el acoso. Cuando Jules dijo eso con un suspiro, cerró todas las ventanas y miró a Hayato. Entonces, ¿cómo está tu condición física actual? No está mal, supongo. Bueno, todavía me duele un poco sin embargo. Hayato mostró moviendo sus brazos mientras lo decía. En primer lugar, no era algún tipo de daño en la carne, lo que provocaba la consecuencia violenta de romper el sello, sino más bien la reacción exagerada del prane debido a la reactivación del sello. Por eso se calmaba solo después de un cierto periodo de tiempo. Por ahora, creo que me recuperaré al menos en la medida en que no habrá casi ningún problema por el encuentro. En la medida de luchar normalmente, es decir. Es, después de todo, imposible para ti luchar con todas tus fuerzas. Sí. Es un poco difícil. Supongo. Hayato miró la hora con una mirada al lado. Era el tiempo que se podría decir que aún era temprano por la mañana, e incluso el primer encuentro aún no había comenzado. Ya que el encuentro de Hayato y Jules era el tercero del día, todavía quedaba tiempo alrededor de mediodía. Hayato probablemente se recuperaría considerablemente si descansaba hasta entonces, pero sería imposible romper el sello por segunda vez. Después de todo, por no hablar de los 3 minutos que tenía como norma, ayer luchó con todas sus fuerzas, más o menos más allá de 5 minutos, que era la línea roja. La consecuencia también se prolongó por solo ese tanto. Entiendo. Entonces, vamos a llegar a una estrategia tomando eso en consideración. Jules respiró hondo y una vez más abrió una ventana espacial. Sin embargo, lo que se proyectaba allí esta vez no era el sitio del sistema de noticias, sino a 2 jóvenes intrépidos. Es una opinión, pero nuestros próximos oponentes son el par de los rangos número 20 y número 23 de World Dragon. También enfrentamos a un par de World Dragon en la tercera ronda, pero no sería una exageración decir que el oponente en esta ocasión es especial. Después de todo, son los discípulos directos de esas revelaciones divinas. La presidenta del Consejo Estudiantil de World Dragon. ¿Cierto? He oído que ella solo tiene 9 años de edad. ¿Edad?
aunque no era concebible como sentido común. Parecía que era la estudiante más fuerte en World Dragon. Los vídeos de sus encuentros apenas existían, y aunque había algunos, la mayoría eran encuentros que terminaron en un instante, y no eran para uso como referencia. A pesar de saber que eran fuertes, no podían medir cuánto fuertes eran. No sé mucho acerca de revelaciones divinas. Puesto que está también el hecho de que World Dragon tiene muchos estudiantes, es una academia donde la información está relativamente filtrada y de fácil acceso, pero es solo en esa área en que la guardia es firme. Sé al menos que ese apodo, que fue usado por la persona, que una vez logró una hazaña legendaria en World Dragon. Cuando Jules se detuvo, en ese punto, miró directamente a los ojos de Hayato. Bueno. Está bien. De todos modos, esto significa que los próximos rivales son aquellos contra los que no hay que bajar la guardia. Dicho esto, si estuvieras en perfecto estado, no tendríamos ninguna dificultad en ganar. Al menos, no son del nivel de Irene Ursáis, después de todo. Sería una molestia si también estuvieran en el borde, como Irene. Recordó el encuentro de ayer. A pesar de que de alguna manera ganó. Un paso en falso y el resultado habría sido revertido. O peor. Pero aún así, con tu poder actual, es un oponente poco pesado. Ak. Ella tenía toda la razón. Hayato en su estado sellado no tenía el poder suficiente para ser capaz de luchar contra un estudiante prometedor. Aunque yo no perdería en caso de un 1-1, sería bastante difícil si yo hiciera frente a los dos. Sobre todo porque los dos son participantes especializados en combate a corta distancia. Yo tengo también algo de intención de subir de nivel mi habilidad en el combate a corta distancia, pero es mera pretensión. 9, después de todo. Dejando a un lado a los oponentes de menor rango, con este nivel de habilidad, estaría en desventaja si entraron en mi rango. 9, NT, por pretensión se refiere a que aprendió la habilidad apresuradamente. ¿Tienes algún plan? Aunque no era inhábil en pensar una estrategia para que Hayato pudiera usar su poder individual, incluyendo a Jules, en otras palabras, cuando se pensaba en una estrategia en par, Jules era mucho mejor. Entonces, Jules levantó dos dedos con una cara complicada. Antes de eso, hay dos cosas que quiero confirmar. La primera cosa es, algo que he pensado desde la época del entrenamiento, pero solo eso, tu defensa es bastante buena incluso en tu estado sellado. ¿Qué significa eso? También soportaste bastante mis asaltos la primera vez, cuando tú y yo luchamos, ¿cierto? Jules probablemente estaba hablando del duelo con ella en el primer día de su traslado. Así. Si es solo esquivar o defender, de alguna manera puedo manejarlo con experiencia y predicción. Aunque yo diría que, ya que mi cuerpo no va a seguir, creo que poco a poco quedaría reducido a una situación precaria si el oponente es un rango más alto, pero si hubieran continuado el duelo, como estaba en ese momento, Hayato definitivamente habría sido bien cocido por las llamas de Jules. Asimismo, durante el partido de práctica contra Lester y Saya, no fue capaz de hacer frente a la fuerza de los ataques físicos de Lester incluso si lo entendía. Como era de esperar, si era considerablemente inferior en características básicas, significaría que había una limitación a lo que podía hacer con sus técnicas. Pensando, para ocuparse de ello, tácticas adecuadas eran necesarias. Entiendo. La segunda cosa a continuación, ¿puede esa técnica de liberar tu poder ser utilizada solo por un momento, incluso en su estado actual? Bueno, la verdad, es difícil ahora, pero creo que me habré recuperado lo suficiente como para ser capaz de hacerlo una sola vez durante el encuentro. Ya veo. Como no podía afirmarlo, se había vuelto una forma vaga de hablar, pero cuando Jules, quien lo escuchó, miró hacia abajo con una expresión seria, ella puso un dedo en su barbilla y fue meditando algo. Ella estuvo así, por un tiempo. Muy bien, entonces, ¿qué dices sobre este plan? Jules, que finalmente levantó la vista, dijo eso mientras sonreía.